Siempre como parte de la gestión de el negocio durante las primeras etapas de tenemos que tener en cuenta, como veníamos diciendo, desarrollar un buen plan global de inversiones, una buena proyección de ventas, pero además saber manejar el flujo de caja requerido durante los primeros meses para hacer frente a esas obligaciones que se nos van a estar presentando. Recordemos que estamos incursionando con el negocio en el mercado. Hay otros competidores que ya están posicionados y nosotros somos nuevos. Tenemos que hacer frente a las obligaciones que estamos contrayendo y muchas veces con otro tipo de cargas que con el tiempo se van desalojando, como es el tema de los costos, por ejemplo, de la maquinaria, del equipo y demás. El flujo de caja es importante considerarlo porque es la acumulación neta de los activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de liquidez. Si queremos ver la liquidez para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, tenemos que tener en cuenta cuál es el flujo de caja. En este sentido, el estudio de flujo de caja sirve para identificar problemas relacionados con la liquidez del negocio. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo aún siendo rentable, por lo tanto permite anticipar los saldos en dinero. Por eso se recordarán cuando hablábamos acerca de las proyecciones de venta que yo les decía que era muy importante tomar en consideración cuáles eran las políticas de crédito que ustedes tenían al momento de realizar las ventas, porque eso va a establecer o va a condicionar el flujo de caja necesario para ustedes, para que ustedes puedan realizar las operaciones día con día y con ello poder también establecer la liquidez necesaria para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, es decir, de sus modelos de negocio, de sus emprendimientos, es importante los flujos de fondos, ¿verdad? Y estos son la base del cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Recordemos que el dinero tiene un valor en el tiempo y en este sentido es importante establecer cuál es el valor del dinero en el tiempo para las inversiones que vamos a realizar. Si nosotros, como por ejemplo, tuviéramos que resultado de un plan global de inversiones vamos a invertir $20,000 y proyectamos durante los próximos años, 3 años, recuperar las siguientes cantidades: el primer año $5,000, el segundo año $8,000 y el tercer año $10,000. Entonces nosotros tendríamos que, utilizando la fórmula del valor actual neto, establecer los valores relacionados para Q, que son los flujos, ¿verdad? Que es el cobro menos la recuperación, la tasa de descuento seleccionada, que en este caso es el valor en K, y el desembolso inicial, que lo vamos a entender como un valor negativo, que es el que está representado por la letra A. Si nosotros hacemos el despeje en esta fórmula, nosotros tendríamos estos valores y tendríamos un BAN de 656.52, quiere decir un valor positivo, no pierde. Es decir, que los valores de los flujos de fondos proyectados, que eran 5,000 el primer año, 8,000 el segundo año y 10,000 el tercer año, traídos a valor presente neto, representan $656.52 más de lo que habíamos considerado como la inversión total inicial, que era de $20,000. Es decir, que la suma de todos esos valores traídos a valor presente neto son $20,656.52. Por eso es que es positivo. Eso nos indica en ese sentido que vamos a tener valores traídos a valor presente neto. ¿Por qué? Porque hay un tema inflacionario, hay un tema de depreciación, de pérdida de valor del dinero que afecta el valor del dinero en el tiempo. Lo que nosotros ahora podemos consumir con $10, mañana no lo vamos a poder consumir con los mismos $10. Mañana probablemente vamos a requerir de 15 o de $20 para poder tener la misma cantidad de consumo que ahora tenemos. Otro de los aspectos importantes al momento de valorar la viabilidad financiera o factibilidad de nuestro modelo de negocio es establecer la tasa interna de retorno. ¿Cuál es la tasa interna de retorno que nosotros estamos considerando? Y para ello vamos a recordar que a partir de la fórmula del valor actual neto, nosotros vamos a tener que despejar el valor K, ¿verdad? Y vamos a entender que necesitamos
establecer cuál es la tasa de rentabilidad esperada mínima atractiva. Y para ello es importante que nosotros entendamos que nosotros vamos a tratar de tener una trema, una tasa de retorno mínima, ¿verdad? Que sea superior a la tasa de retorno esperada. Es decir, el criterio para aceptar un proyecto o no es de que tengamos un retorno de la inversión, ¿verdad? Adecuado. Y en este sentido, ¿cuáles son algunas de las limitaciones de la tasa interna de retorno? Primero, que supone que los flujos son reinvertidos a la misma tasa de interés, algo que esto no sucede en la vida real. Hay fluctuaciones usualmente. No se puede calcular la tasa interna de retorno cuando todos los flujos son positivos o negativos. Aplicar solo en proyectos del mismo tamaño es uno de los elementos a considerar, es decir, son mutuamente excluyentes, si no, la tasa interna de retorno es incremental. En este sentido, cuando nosotros aplicamos la tasa interna de retorno, dice que es del 6.56% para el proyecto, ¿verdad? Esto quiere decir que esa tasa es cuando el BAN se vuelve cero, es decir, cuando no gano ni pierdo. Entonces yo esperaría una tasa superior, ¿verdad? Una trema superior a ese monto para que el proyecto sea atractivo a mi persona. En este sentido, a esta etapa ya de avanzada de nuestro plan de negocios, nosotros tenemos esas valoraciones que hacerlas. ¿Cuál es la rentabilidad financiera que nosotros esperamos de nuestro modelo de negocio? Y en este sentido hemos venido viendo aspectos relacionados tanto con la factibilidad y la viabilidad del modelo de negocio. Cuando hablamos de la viabilidad, estamos relacionados con aquellos aspectos relacionados con la obtención de información, la construcción del flujo de caja, la rentabilidad o el riesgo que vamos a asociar. En este sentido, ya debimos haber construido el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio financiero para poder tomar una decisión. De hecho, esto que estamos viendo de calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno, de hacer nuestro plan global de inversión, es el resultado final de haber hecho los planes anteriores, ya que eso nos ha permitido, nos ha posibilitado poder cuantificar cuánto es el monto total a invertir y en qué condiciones para poder determinar no solamente que el negocio es factible hacerlo, es decir, que lo podemos hacer, sino que además es viable económicamente o financieramente hablando. En este sentido, cuando hablamos de la información financiera requerida para poder hacer una buena proyección de nuestro modelo de negocios, tenemos que entender que tenemos que considerar aspectos relacionados con las inversiones. Estos pueden ser en terrenos, en obra física, en maquinaria, en equipo, en capital de trabajo, etcétera. En ingresos, que esto tiene que ver con la demanda del mercado, que lo vimos a través del plan que hicimos de marketing, el precio de mercado, las condiciones de venta, las ventas de residuos, las presiones, todo lo que tiene que ver con el tema de ventas, y los costos asociados que calculamos cuando estuvimos haciendo nuestro plan de producción y determinábamos cuánto necesitábamos producir, en qué condiciones, a qué costo, cuál era la materia prima, cuál era la mano de obra requerida, carga fabril o gastos de fabricación, gastos de administración y venta, impuestos y otros. Teniendo todos esos elementos y habiéndolos desarrollados previamente, nosotros podemos hacer una evaluación del proyecto sobre la proyección de los flujos de efectivo, porque tenemos proyecciones de ingresos y de gastos que son muy importantes para poderlos establecer y son la base para poder construir lo que son la BAN, ¿verdad? Y la TIR, es decir, el valor actual neto de los flujos, ¿verdad? Porque recordemos que el valor de los flujos en Q de la BAN viene dado por los ingresos menos los egresos y también la tasa interna de retorno. Y eso es importante, tener cuál va a ser la proyección de efectivo para los próximos años. En este sentido, podemos tener otro indicador que nos ayude también a entender un poco mejor cómo podemos calcular la viabilidad de oportunidad de negocio, de que si es viable realmente invertir o no en este negocio. Y eso se determina a partir de establecer la relación beneficio-costo, que es un indicador que mide el beneficio de invertir en una idea de negocio. Se trata a valor presente los ingresos netos en efectivo asociados con el proyecto y se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. Esto quiere decir que nosotros tendríamos que despejar esta fórmula, ¿verdad? La suma de los ingresos traídos a valor presente neto y la suma de los egresos más la inversión inicial, lo cual nos daría básicamente un valor unos valores como estos, ¿verdad? Traídos a valor presente neto y nos da un valor de 1.01, lo cual significa que por cada dólar invertido estaré recuperando un centavo.
Tenemos otro tipo de indicadores, el indicador de retorno de la inversión. El indicador de retorno de la inversión nos permite poder medir, cuantificar la relación entre lo invertido en un negocio y el beneficio obtenido proveniente de dicha inversión. Es decir, para el mismo caso, con los mismos valores traídos a valor presente o a valor actual neto, ¿verdad? Tenemos básicamente estos datos, ¿verdad? Y tenemos que a final del tercer año tendríamos básicamente la recuperación del 100% de la inversión una vez finalizado este periodo. ¿Qué quiere decir? Que en un poquito más de 3 años logramos recuperar la inversión, y así podemos emplear razones financieras de diferente índole en la medida que vayamos avanzando. Estos indicadores que les he mostrado previamente tienen que ver con un análisis financiero de las proyecciones de nuestro modelo de negocio, pero una vez que nosotros empecemos a operar y a generar información financiera, podemos utilizar las razones financieras para ver el rendimiento de nuestro modelo como tal. Tenemos razones financieras de diferente tipo, ¿verdad? Conocidas también como indicadores financieros, que nos ayudan a poder hacer un análisis de los estados financieros que vamos desarrollando durante el tiempo. En este sentido podemos tener razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad, razones de cobertura, y cada una de ellas se calcula de diferente manera y tiene diferentes propósitos. Aquí les dejo algunos ejemplos de los cuales ustedes pueden utilizar una vez ya cuenten con los estados financieros de su negocio a 6 meses o a un año, para poder hacer análisis en función del tema que a ustedes les interese desarrollar: liquidez, endeudamiento, cobertura, etcétera. En este sentido, hay que tenerlo en cuenta que es importante primero disponer de estados financieros para poder utilizar este tipo de razones financieras o indicadores financieros para ver no solamente cómo está el negocio, sino que cuál podría ser la proyección a partir de ese análisis. Pero para ello deberíamos de tener un avance de las operaciones en nuestro negocio y que el negocio ya esté básicamente en marcha. Agradecerles por la atención, y este ha sido el contenido relacionado con la componente financiero. En el aula virtual podrán encontrar este material en detalle para que ustedes puedan también explorarlo, y recordar que siempre hay que ver el contenido relacionado con el archivo en Excel que está compartido para que ustedes se puedan auxiliar en su plan de negocio. Feliz día.